El murmullo de risas fue como un enjambre de avispas venenosas, un sonido agudo y cruel que atravesó el bullicio educado de la fiesta en el jardín. No era una risa estruendosa, de esas que nacen del estómago y alegran el aire. No, era una risita contenida, un cuchicheo sofocado detrás de una mano enjollada, un veneno social destilado en forma de humor. Y venía de la dirección de mis propios hijos. Me llamo Armando Morales, y en mis 62 años de vida he escuchado el rugido de motores desfalleciendo en la soledad de la carretera de medianoche, el silbido del viento del desierto contra mi cabina y el llanto de una llanta reventada a 100 kilómetros del pueblo más cercano. Ninguno de esos sonidos me había herido jamás, pero esa risa me partió el alma en dos. Estaba de pie, torpemente, cerca de una fuente de mármol que gorgoteaba con una indiferencia obscena. Mi traje, el más caro que había comprado en mi vida, se sentía como un disfraz prestado. La tela me picaba en el cuello, los zapatos de cuero me apretaban los juanetes que se habían formado tras décadas de presionar el embrague y el acelerador. A mi alrededor, un mar de gente que no conocía se movía con una gracia fluida. Hombres con trajes a la medida que costaban más que una de mis llantas. Mujeres con vestidos de seda que flotaban como susurros de colores. Bebían champaña de copas altas y delgadas y hablaban de cosas que para mí eran un idioma extranjero. Fondos de inversión, vacaciones en los Alpes, el último vernissage de un artista cuyo nombre no podía pronunciar. Era la boda de mi hija, Sofía, mi princesita. Y yo era un pez fuera del agua, un oso en una cristalería, un trailero en el paraíso de los finos. Vi a mi grupo, Sofía, mi hija, radiante en su vestido blanco que parecía tejido con luz de luna. Se veía feliz, nerviosa, hermosa. A su lado, su flamante esposo, Javier, un arquitecto de sonrisa fácil y apretón de manos que medía tu valor en un instante. Y junto a ellos, mi hijo, Ricardo, con su traje impecable y su aire de quien ha nacido para este mundo de opulencia. Estaban con los padres de Javier, gente de dinero, de apellido. Yo había intentado acercarme antes, después de la ceremonia, pero el círculo era impenetrable. Me sonrieron, sí, una de esas sonrisas rápidas y vacías que se reservan para el personal de servicio. Así que me retiré a mi puesto junto a la fuente, a observar desde la distancia, sintiéndome como un fantasma en el festín de mi propia familia. Fue entonces cuando lo escuché. El padre de Javier, un hombre corpulento con la cara roja por el vino y el sol, dijo algo en voz baja. No pude oír las palabras exactas, pero su mirada se desvió hacia mí por una fracción de segundo. Y entonces, la risa. Ricardo se tapó la boca, pero sus hombros lo delataron. Sofía bajó la mirada, una sonrisa nerviosa y culpable jugando en sus labios. No fue una defensa, no fue un «ese es mi padre». Fue una risa de complicidad, de vergüenza compartida. En ese instante, todo el ruido de la fiesta se desvaneció y solo quedó ese sonido repitiéndose en mi cabeza. Se reían de mí, de mi traje, de mis manos callosas, de mi silencio. Se reían del hombre cuyo sudor y ausencias habían pagado la universidad de élite de Ricardo y el capital inicial para la boutique de novias de Sofía, que ahora la vestía. Un frío glacial me recorrió la espalda, más helado que cualquier tormenta de invierno en las rocallosas. No era ira, la ira es un fuego que calienta. Esto era un vacío, un hueco profundo y oscuro que se abría en mi pecho. Durante 40 años había cruzado el país de punta a punta. Había transportado de todo, desde vigas de acero que construirían los rascacielos donde trabajaban hombres como Javier, hasta los aguacates que adornaban las ensaladas gourmet que estaban sirviendo en esa misma fiesta. Mi tráiler, el Conquistador, no era solo una máquina para mí. Era mi compañero, mi oficina, mi segundo hogar.
Era el testamento de acero y cromo de una vida de trabajo duro, de honestidad, de cumplir mi palabra. Cada kilómetro recorrido, cada frontera cruzada, cada noche solitaria en una parada de camiones había sido por ellos, para que ellos no tuvieran que vivir mi vida, para que pudieran tener bodas como esta, en jardines como este, rodeados de gente importante. Y lo había logrado, vaya que sí, lo había logrado tan bien que ahora se avergonzaban de la fuente de todo su bienestar. Me miraban y no veían al padre que les leía cuentos por teléfono desde un motel en Nebraska. No veían al hombre que vendió su auto clásico para pagar el campamento de verano de Sofía. Veían a un simple trailero, un anacronismo, una mancha en su perfecto cuadro de éxito. La herida era tan profunda, tan precisa, que me dejó sin aliento. Me di la vuelta lentamente, alejándome de la fuente, y mis pies, casi por voluntad propia, me llevaron lejos del murmullo de la fiesta, lejos de la música y las risas. Caminé por el sendero de grava del estacionamiento, y el sonido de mis zapatos caros y apretados sobre las piedras fue el único que llenó el vacío. Mis hijos se habían reído, pero yo sabía algo que ellos habían olvidado. El motor de sus vidas, el verdadero motor que los había impulsado hasta ese jardín de ensueño, no era el de un BMW ni el de un Mercedes. Era el rugido poderoso y constante de un Cummins X15 y estaba a punto de recordarles su sonido. La fiesta apenas comenzaba, pero para mí el verdadero evento principal estaba por iniciar. El olor a diésel y a llanta caliente es el perfume de mi memoria. Antes de El Conquistador hubo otros camiones, bestias más viejas y rencorosas, que me enseñaron el oficio a base de averías y sustos. Recuerdo mi primer viaje largo, recién casado con Elena, mi ancla, mi puerto seguro. Ella lloró cuando me fui, no de tristeza, sino de miedo. Yo también tenía miedo, pero la necesidad era un capataz más duro que cualquier jefe. Teníamos un pequeño departamento rentado en las afueras de Monterrey y un sueño: darles a nuestros hijos una vida sin las carencias que nosotros habíamos conocido. Sofía acababa de nacer, un pequeño milagro de ojos grandes que me miraba con una confianza que me aterraba y me daba fuerzas a partes iguales. Dejarla, sentir sus pequeños dedos aferrados a mi pulgar y tener que soltarla para subir a la cabina fue el primer pago de una deuda que seguiría saldando por décadas. Los primeros años fueron los más brutales. Conducía para una empresa que nos exprimía hasta el último centavo, con rutas imposibles y plazos inhumanos. Aprendí a dormir en rachas de 2 horas, a comer sándwiches fríos mientras conducía con una mano, a convertir la cabina de un Freightliner destartalado en mi universo. El mundo exterior era una película borrosa que pasaba por mi parabrisas. Desiertos interminables bajo un sol asesino, montañas que te hacían sentir insignificante, ciudades que eran solo un laberinto de luces y salidas de autopista. La soledad era una presencia física, un pasajero silencioso que se sentaba a mi lado. Cantaba viejas rancheras para llenar el silencio, hablaba solo, me contaba a mí mismo los chistes que le contaría a Elena por teléfono. Fue en una de esas paradas de camiones grasientas y olvidadas en algún lugar de Chihuahua donde conocí a El Fantasma. Se llamaba Ismael, pero todos le decían así porque parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. Era un veterano, con la cara surcada de arrugas como un mapa de las carreteras que había recorrido. Vio mi cansancio, mi desesperación de novato. Me invitó a un café que sabía a lodo, pero que se sintió como el mejor del mundo. «Este jale, muchacho», me dijo, su voz rasposa como un motor sin aceite, «no es para todos, te quita más de lo que te da. Te pierdes los primeros pasos, las primeras palabras, los festivales de la escuela. Tu mujer aprende a ser padre y madre, y si no te cuidas, un día regresas a casa y eres un extraño con la cartera llena».
Sus palabras fueron una profecía. Me enseñó los trucos del oficio, cómo asegurar una carga para que no se mueva ni un milímetro, cómo hablar con los policías de caminos, cómo encontrar las mejores fondas y los mecánicos más honestos. Pero la lección más importante fue sobre el sacrificio. Todo esto, dijo barriendo el aire con su mano para señalar el camión, la carretera, la vida entera, lo hacemos por ellos, para que ellos no tengan que hacerlo. Nunca lo olvides, y nunca dejes que ellos lo olviden. Traté de seguir su consejo. Cada cheque que enviaba a casa era una carta de amor. Cada llamada telefónica era un intento desesperado de cruzar la distancia, de ser parte de sus vidas. Escuchaba a Sofía balbucear sus primeras palabras a través de la estática de la línea. Oía a Ricardo, nacido 3 años después, contarme emocionado sobre su primer gol en el equipo de la escuela. Yo estaba allí, pero no estaba. Era una voz en el teléfono, una fotografía en la mesita de noche. Los cumpleaños eran los peores. Cantaba las mañanitas desde una cabina telefónica en Laredo, con el ruido de los motores de fondo, mientras en casa partían un pastel sin mí. Lloré en silencio en un estacionamiento en Arizona la noche que Sofía se graduó de la primaria. Me perdí la vez que Ricardo se rompió un brazo y me necesitaba. Elena era mi heroína. Ella nunca se quejó. Manejaba la casa, criaba a los niños, arreglaba las tuberías rotas y lidiaba con las pesadillas nocturnas. Me enviaba sus dibujos, sus boletas de calificaciones, mechones de su cabello. Hacía todo lo posible para mantenerme conectado, pero la distancia es un ácido que corroe los lazos más fuertes. Con los años, a base de esfuerzo y de ahorrar cada centavo, logré comprar mi propio camión. Fue un día glorioso. Dejé de ser un empleado para ser mi propio jefe. Podía elegir mis rutas, negociar mis tarifas. Fue entonces cuando compré el Conquistador, un Kenworth T680 nuevo, azul cobalto, brillante como una joya. Era mi orgullo. Lo mantenía impecable. No era solo una herramienta de trabajo. Era el símbolo de mi independencia, de mi éxito. Para entonces, la vida en casa había mejorado drásticamente. Nos mudamos a una casa más grande en un buen barrio. Sofía y Ricardo iban a las mejores escuelas privadas. Tenían ropa de marca, vacaciones, todo lo que yo nunca tuve. Y yo seguía en la carretera. Pero algo había empezado a cambiar. Mis hijos ya no eran niños pequeños que esperaban ansiosos mi llamada. Eran adolescentes con sus propios mundos, sus amigos, sus intereses. Cuando volvía a casa, exhausto después de 2 semanas fuera, me encontraba con un silencio incómodo. Sus vidas seguían sin mí. Hablaban de música que no conocía, de películas que no había visto. Sus amigos, chicos de familias adineradas, me miraban con una curiosidad que rayaba en la lástima. «Ah, tu papá es trailero», lo decían como si fuera una enfermedad exótica, y mis hijos, en lugar de defender mi oficio, se encogían de hombros. Sí, viaja mucho. Empecé a sentir que mi presencia los incomodaba. El olor a grasa que a veces se impregnaba en mi ropa, mis manos callosas, mis historias de la carretera, todo parecía fuera de lugar en su nuevo y pulcro mundo. Elena me decía que tuviera paciencia. Están en una edad difícil, Armando. Están tratando de encajar. Ya se les pasará, pero no se les pasó. Se graduaron de la universidad, carreras prestigiosas que yo había pagado sin entender del todo de qué se trataban. Ricardo entró a trabajar a una firma de corredores de bolsa. Sofía, con su buen gusto, abrió su boutique. Se movían en círculos donde el trabajo físico era algo invisible, algo que hacían otros. Yo era ese otro, el padre al que querían, sí, pero al que preferían mantener en un discreto segundo plano. El cajero automático familiar que vivía en un universo paralelo de diésel y acero. La profecía del fantasma se había cumplido. Había vuelto a casa, y era un extraño, uno que, esa tarde en la boda de mi hija,
Acababa de ser apuñalado por la espalda con la risa de las dos personas por las que había conquistado cada maldito kilómetro de mi vida. La planificación de una boda, descubrí, es como trazar la ruta más complicada a través de un territorio desconocido y hostil. En los meses previos al gran día, intenté, con la torpeza de un oso tratando de enhebrar una aguja, ser parte del proceso. «Mi hija», le decía a Sofía por teléfono, mi voz rebotando con eco desde algún paradero en Sinaloa. «¿Necesitas algo? ¿Dinero? Lo que sea, tú nomás dime». La pausa al otro lado de la línea era casi imperceptible, pero para mí era un abismo. «No te preocupes, papá», respondía ella con una dulzura forzada. «Javier y su familia se están encargando de todo. De verdad, todo está bajo control. Se están encargando de todo». La frase era un muro de cortesía, una forma educada de decir, tu dinero, tu ayuda, tu mundo, no son necesarios aquí. Una vez, durante una de mis breves estancias en casa, me armé de valor. Sofía y Ricardo estaban en la sala mirando catálogos de flores y menús de degustación. La mesa de centro que yo había comprado en una tienda de muebles sólidos y duraderos estaba cubierta de muestras de papel fino y caligrafías elegantes. Me senté en mi sillón, el único lugar de la casa que todavía sentía verdaderamente mío, y traté de unirme a la conversación. «¿Y qué van a dar de comer?», pregunté, mi voz sonando demasiado fuerte en la quietud de su concentración. Sofía levantó la vista, parpadeando como si acabara de notar mi presencia. «Es un menú de fusión franco-mexicana, papá. El chef es muy reconocido. Dudo que hayas oído hablar de él». No lo dijo con malicia, sino con la simple certeza de quien habita en un planeta diferente. Ricardo ni siquiera levantó la vista. «El maridaje de vinos es espectacular», murmuró, pasando una página. Me sentí como un niño tratando de entender una conversación de adultos. Asentí, me levanté y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Mi sed repentinamente inmensa. El episodio del traje fue quizás el más humillante. Elena insistió. «Armando, es la boda de tu única hija. Tienes que verte espectacular». Me llevó a una de esas tiendas en un centro comercial de lujo, un lugar donde todo brillaba demasiado y olía a perfume caro. El vendedor, un joven esbelto con un traje tan ajustado que parecía pintado, me miró de arriba abajo. Vio mis botas de trabajo, mis jeans gastados, mis manos. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Buscamos algo formal», dijo Elena, tratando de llenar el silencio. Me probaron chaquetas que me apretaban en los hombros, anchos por años de manejar el volante, y pantalones que me quedaban flojos en la cintura pero ajustados en los muslos. Me sentía como un bulto de papas envuelto en seda. Sofía y Ricardo se ofrecieron a ayudar un fin de semana. Su ayuda consistió en mirarme con una mezcla de piedad y exasperación. «Papá, tienes que erguirte», decía Ricardo, ajustándome la solapa con 2 dedos, como si temiera contagiarse de algo. «Ese color no te favorece, te hace ver más moreno», comentó Sofía frunciendo el ceño. Al final, eligieron un traje gris oscuro, conservador, anónimo. Un traje diseñado para desaparecer entre la multitud. Pagué con mi tarjeta de crédito, la misma que había pagado sus matrículas y sus caprichos, y sentí la mirada del vendedor sobre mí, una mezcla de sorpresa y desdén. ¿De dónde habría sacado el dinero un tipo como yo? La humillación era un sabor amargo en la boca. Salí de la tienda sintiéndome más pequeño, más insignificante que nunca. El traje colgaba en mi armario como un recordatorio de mi inadecuación. La brecha no era solo social, era existencial. Un día, Javier vino a la casa a recoger a Sofía. Yo estaba en el patio trasero, engrasando una pieza del motor de mi cortadora de césped. Tenía las manos negras, la camisa manchada. Salió al patio, con sus mocasines italianos y su reloj de oro. «¿Qué tal, don Armando?»,
dijo con esa cordialidad suya, tan pulcra, tan distante. Intenté conversar. Le pregunté por su trabajo, por los edificios que diseñaba. Me habló de estructuras sostenibles, de la integración del espacio y la luz, de conceptos que yo apenas podía visualizar. Por un momento quise contarle algo de mi mundo. Quise explicarle la belleza de un amanecer en el desierto de Sonora, la complejidad de maniobrar un doble remolque en una curva cerrada en las cumbres de Maltrata, la camaradería silenciosa de los hombres que mueven el mundo sobre ruedas. Pero me detuve. Vi sus manos limpias, sus uñas perfectas. Vi la expresión cortés pero vacía en su rostro. ¿Qué podía importarle a él la vida de un trailero? Me limité a asentir. «Qué bueno, mijo, qué bueno». Con Ricardo la distancia era aún mayor. Él vivía en un mundo de números, de acciones que subían y bajaban en una pantalla. Su trabajo era una abstracción para mí. Una vez intentó explicármelo. «Compro y vendo riesgo, papá. Es como una apuesta calculada». Yo le respondí sin pensarlo. «Ah, como cuando decides si puedes cruzar la montaña antes de que caiga la nevada». Se rió, pero no fue una risa compartida. Fue una risa condescendiente. «Sí, papá, algo así». Nunca más volvimos a hablar de nuestros trabajos. Vivíamos bajo el mismo techo, pero nuestros universos rara vez se tocaban. Eran planetas en órbitas distintas, unidos solo por la gravedad de un pasado que ellos parecían ansiosos por olvidar. Elena lo veía todo. A veces, por la noche, cuando la casa estaba en silencio, me tomaba la mano. Sus manos, a diferencia de las de sus hijos, no eran ajenas a las mías. Conocían cada callo, cada cicatriz. «Dales tiempo, viejo», me susurraba. «Están deslumbrados por todo este brillo, pero tienen tu sangre, tienen tus valores, aunque ahora estén enterrados bajo muchas capas de tonterías. Un día se darán cuenta». Yo quería creerle. Me aferraba a sus palabras como un náufrago a una tabla. Pero mientras más se acercaba la boda, más sentía que ese día no llegaría. Sentía como me empujaban suavemente hacia los márgenes de la celebración, de sus vidas. Me querían allí, pero en silencio, como un retrato antiguo en la pared, un recordatorio de un origen humilde que era mejor no mencionar en voz alta. El día de la boda, con mi traje incómodo y mi corazón apretado, comprendí que ya no estaba en los márgenes. Me habían borrado del cuadro por completo, y solo me quedaba el eco de su risa para demostrar que alguna vez había estado allí. La ceremonia se llevó a cabo en una antigua capilla restaurada, tan blanca y perfecta que parecía irreal. Las paredes de adobe, gruesas y antiguas, habían sido encaladas hasta alcanzar un brillo cegador. El pasillo estaba flanqueado por arreglos de alelíes y nardos. Su fragancia dulce y pesada llenaba el aire. Me asignaron un asiento en la tercera fila, no en la primera, donde se sentaban los padres de Javier y donde, según la tradición, yo debía estar. La wedding planner, una mujer delgada y enérgica con un auricular en el oído, me guió hasta allí con una sonrisa profesional. «El señor Morales, aquí», dijo, y su tono no dejaba lugar a discusión. Elena, a mi lado, me apretó el brazo. Su silencio era un grito. Miré hacia la primera fila. Estaba ocupada por la familia de Javier y un par de amigos íntimos de Sofía y Ricardo. Entendí el mensaje. Era una decisión, no un descuido. Cuando la música comenzó a sonar, una pieza de cuerdas suave y elegante, todas las cabezas se giraron. Y entonces la vi, Sofía. Entraba del brazo de su hermano Ricardo, no de mi brazo. Esa había sido otra de las pequeñas negociaciones, de las sutiles puñaladas. «Papá, es que te pones muy nervioso», me había dicho Sofía unas semanas antes. «Ricardo estará más tranquilo y así no me transmite los nervios». La excusa era tan delgada como el velo que cubría su rostro. La verdad era que no encajaba en su estética. Un trailero de manos rudas, llevando a la princesa al altar, rompía la simetría del cuadro.
Así que me quedé en mi asiento de tercera fila, un espectador más, y vi a mi hijo entregar a mi hija. Una punzada de dolor, agudo y familiar, me atravesó el pecho. La tragué, como había tragado tantas otras a lo largo de los años. Sofía se veía hermosa, de eso no cabía duda. Su vestido, una creación de su propia boutique, era una obra de arte. Mientras caminaba por el pasillo, sus ojos buscaron los míos por un instante. Vi en ellos una mezcla de amor y culpa. Fue un segundo, nada más, pero me bastó para saber que ella sabía que me estaba hiriendo. Y aún así, lo hizo. Javier la esperaba en el altar, con su sonrisa de $1.000.000. Intercambiaron votos, promesas de amor eterno, escritas por ellos mismos, llenas de citas poéticas y referencias que la mayoría de los presentes, incluido yo, no entendimos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el aplauso fue atronador. Yo aplaudí también, mis manos grandes y callosas, produciendo un sonido sordo y torpe en comparación con el repiqueteo agudo de los demás. Me levanté y por un momento me sentí feliz por ella. A pesar de todo, era mi niña, y su felicidad era, en última instancia, lo único que importaba. Después de la ceremonia, nos trasladamos a los jardines de una hacienda cercana para la recepción. El lugar era de una belleza insultante. Césped perfectamente cortado, fuentes de cantera, árboles centenarios iluminados con luces cálidas. Los meseros se movían con una eficiencia silenciosa, ofreciendo canapés con nombres impronunciables y copas de champaña que nunca parecían vaciarse. Intenté socializar. Me acerqué a un grupo donde estaba uno de los tíos de Javier. ¿A qué se dedica usted?, me preguntó. Su tono era el de un biólogo interrogando a un espécimen recién descubierto. Soy transportista, respondí. Tengo mi propio tráiler. El hombre enarcó una ceja. Ah, qué interesante, dijo, y se dio la vuelta para reanudar su conversación sobre el mercado inmobiliario en la Riviera Maya. La invisibilidad era un manto pesado. Me retiré a una distancia prudencial, cerca de un árbol de bugambillas, y me convertí en lo que siempre había sido, un observador. Desde allí tenía una vista perfecta del grupo principal, el epicentro de la fiesta. Sofía, Ricardo, Javier y sus padres reían, brindaban. Parecían el anuncio de una revista de lujo. Fue entonces cuando ocurrió. El padre de Javier, un hombre llamado Rodolfo, se inclinó y le dijo algo a Ricardo al oído. Ricardo soltó una carcajada genuina y sonora. Luego miró en mi dirección. Su sonrisa se desvaneció un poco al ver que yo lo estaba mirando, y le susurró algo a Sofía, y entonces vino la risa de ella. No fue una carcajada como la de Ricardo, fue peor. Fue una risita nerviosa, una risita de apaciguamiento, el tipo de risa que emites cuando alguien cuenta un chiste a costa tuya y no quieres crear una escena. La risa de alguien que está de acuerdo con el verdugo. El mundo se detuvo. El sonido de las cuerdas del cuarteto, el tintineo de las copas, las voces de los invitados, todo se fundió en un zumbido sordo. Lo único que podía oír era el eco de esa risa en mi cabeza. Fue un juicio y una sentencia en un solo sonido. Me estaban juzgando por no ser como ellos, y la sentencia era el exilio. Me miré las manos que habían cambiado sus pañales, que habían empujado sus columpios, que habían aferrado un volante durante incontables horas bajo el sol y la lluvia para darles esa vida de la que ahora yo parecía ser una vergonzosa nota al pie de página. El traje gris que llevaba puesto de repente se sintió como un uniforme de prisionero. La corbata, una soga al cuello. El dolor inicial, el de la capilla, había sido una punzada. Esto era una hemorragia, una herida abierta y sangrante en el centro de mi ser. Ya no había nada que tragar. El vaso de la humillación se había desbordado. En ese momento,
Bajo la sombra de las bugambillas, en medio de la fiesta perfecta de mi hija, tomé una decisión. No una decisión nacida de la lógica o la razón, sino del instinto más puro y animal. El instinto de un padre herido que necesita recordarle a su manada de dónde vienen, cuál es la roca sobre la que se construyó su castillo de arena. El aire fresco de la noche me golpeó la cara cuando salí del perímetro de la fiesta. Dejé atrás la música clásica, el olor a perfume caro y el murmullo de voces satisfechas. Cada paso sobre la grava del camino de entrada era un crujido de liberación. Mis zapatos apretados protestaban, pero yo apenas lo sentía. Mi mente era un torbellino, un huracán de imágenes y emociones. La risa de Sofía, la carcajada de Ricardo, la mirada condescendiente de Javier, las 40 navidades solitarias, los cumpleaños celebrados a través de un teléfono público. Todo se arremolinaba, creando una presión insoportable detrás de mis ojos. Pero no lloré. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme en ese momento. Las lágrimas eran para después. Ahora era el momento de la acción. No me dirigí al estacionamiento de los invitados, donde mi viejo sedán parecía un pariente pobre en una reunión de millonarios. Mis pies me llevaron más allá, hacia la carretera principal, siguiendo un instinto primario, una llamada que solo yo podía oír. Caminé casi 1 kilómetro bajo el cielo estrellado, la corbata aflojada, el saco del traje sobre el hombro. El silencio de la carretera era un bálsamo. Finalmente llegué a la pequeña pensión para camiones, donde había dejado a mi verdadero yo, a mi compañero leal, el conquistador. Estaba allí, aparcado en la última fila, una montaña de acero y cromo dormida bajo la luz de un solitario farol. Su silueta imponente y familiar me calmó el espíritu. El olor a diésel, a metal y a camino era el olor de casa. Era el olor de mi dignidad. Abrí la puerta de la cabina y el familiar chirrido fue música para mis oídos. Me deslicé en el asiento del conductor, el cuero gastado amoldándose a mi cuerpo como un abrazo. Era mi trono. Aquí, yo no era el padre incómodo de la novia, no era un espécimen raro. Era Armando Morales, dueño y señor de 60 toneladas de poder y acero. Aquí, yo estaba al mando. Por un largo rato, me quedé allí sentado en la oscuridad, solo con el leve parpadeo de las luces del tablero. Mi mente, que había sido un caos, empezó a ordenarse. La herida seguía ahí, profunda y dolorosa, pero sobre el dolor empezó a crecer algo más, una resolución fría y dura como el acero del chasis. No era un plan de venganza. La venganza es un plato que se sirve frío, y lo que yo sentía era un fuego ardiente. No quería humillarlos como ellos me habían humillado a mí. Quería algo más profundo. Quería que vieran, quería que entendieran, quería materializar frente a sus ojos el sacrificio que habían decidido ignorar y ridiculizar. Quería mostrarles, de la forma más tangible y abrumadora posible, el fundamento de su mundo de seda y champaña. Mi vida entera, mi identidad, estaba ligada a esa máquina. Ellos se habían reído de mí, y al hacerlo, se habían reído de cada kilómetro que recorrí por ellos, de cada noche que pasé lejos, de cada peligro que enfrenté. Iba a llevarles el monumento de mi trabajo a la puerta de su fiesta. Giré la llave. El motor no arrancó de inmediato. Tosió, se quejó, y luego, con un rugido profundo y gutural que hizo vibrar el suelo, el Cummins X15 cobró vida. El estruendo llenó la noche, un sonido primordial y poderoso que ahogó el canto de los grillos. Encendí las luces, no solo los faros, sino todas, las luces de gálibo en el techo de la cabina y del remolque, las luces de posición a lo largo de los costados, las luces decorativas que había instalado en la parrilla. El conquistador se iluminó como un árbol de Navidad rodante, una constelación de ámbar y rojo en la oscuridad. Me bajé de la cabina. El motor rugía a ralentí.
un gigante impaciente. Fui a la caja de herramientas y saqué mis trapos de pulir. Bajo la luz de los faroles y las propias luces del camión, empecé a trabajar. Pulí cada centímetro de cromo hasta que reflejaba las estrellas, la parrilla, los tanques de combustible, los escapes verticales, los rines de las 18 llantas. Limpié el parabrisas hasta que desapareció. Quité el polvo del camino de la pintura azul cobalto, que brillaba con una profundidad oceánica. No era una limpieza, era un ritual. Cada movimiento era una declaración. Con cada pasada del trapo, borraba la imagen de mí mismo como un hombre pequeño y avergonzado, con un traje prestado. Con cada pieza de cromo que brillaba, reclamaba mi orgullo. Trabajé durante más de 1 hora, el sudor mezclándose con el dolor en mi corazón. Cuando terminé, el Conquistador no era solo un camión, era una armadura, era una joya, era la manifestación física y rugiente de 40 años de mi vida. Me subí de nuevo a la cabina, me quité el saco y la corbata, me arremangué la camisa. Engrané la primera velocidad. El gigante de acero se movió, lento, pesado, inexorable. Puse rumbo de vuelta a la hacienda. La fiesta no había terminado, y mi entrada, mi verdadera llegada, estaba a punto de ocurrir. La hacienda estaba enclavada al final de un largo y majestuoso camino de entrada, flanqueado por palmeras reales que se erguían como centinelas silenciosos. Las luces de colores de la fiesta se filtraban a través de los árboles, y la música, ahora un ritmo más animado para el baile, flotaba en el aire nocturno. A medida que me acercaba, reduje la velocidad al mínimo, dejando que el sonido del motor anunciara mi llegada mucho antes de que fuera visible. Primero fue una vibración sorda en el suelo, apenas perceptible, como un trueno lejano. Luego, el rugido bajo y constante del motor comenzó a competir con la música del DJ. Vi algunas cabezas girarse con curiosidad, tratando de identificar la fuente de ese sonido incongruente. Apagué los faros principales para aumentar el dramatismo, dejando que las docenas de luces de gálibo y de posición delinearan la forma masiva de la bestia que conducía. Emergí de la oscuridad de la carretera hacia la luz del camino de entrada, como un leviatán saliendo de las profundidades. El Conquistador, pulido hasta el exceso, reflejaba las luces de la fiesta en sus superficies de cromo y pintura, creando un espectáculo de destellos y brillos. Era una aparición, una visión imposible en ese entorno de elegancia y refinamiento. El camión y su remolque de 53 pies parecían llenar todo el espacio, empequeñeciendo las palmeras, la entrada de la hacienda, todo. A medida que avanzaba por el camino de entrada, la música flaqueó y luego se detuvo por completo. El DJ, confundido, debe haber pensado que había una falla eléctrica. En el silencio resultante, el rugido de mi motor se convirtió en el protagonista absoluto, un sonido gutural, poderoso e innegable. Las conversaciones se apagaron. Las risas se congelaron en los labios. Más y más cabezas se giraron y luego cuerpos enteros. Los invitados en el jardín, en el patio, junto a la piscina, todos se quedaron quietos, sus copas de champaña suspendidas a medio camino de sus bocas. Sus rostros eran un mosaico de incredulidad, confusión y una pizca de miedo. No estaban viendo un vehículo, estaban presenciando un evento. Conduje con una lentitud deliberada, casi ceremonial. No toqué el claxon, no era necesario. La pura presencia del camión era más elocuente que cualquier bocinazo. Pasé junto a la fila de autos de lujo aparcados por el ballet. Los BMW, los Mercedes, los Audis, parecían juguetes, miniaturas insignificantes al lado del coloso de acero que yo comandaba. Finalmente, llegué al borde del jardín principal, donde se desarrollaba la fiesta. En lugar de seguir hacia el área de servicio, giré el volante.
Las enormes ruedas delanteras pisaron el césped perfectamente cuidado, dejando una huella profunda en la tierra blanda. Un grito ahogado colectivo se elevó de la multitud. Avancé unos metros más, hasta que la imponente parrilla cromada de El Conquistador quedó a escasos metros de las primeras mesas de invitados, y allí me detuve. Apagué el motor. El silencio que siguió fue más atronador que el rugido. Era un silencio denso, pesado, cargado de preguntas no formuladas y de una tensión palpable. Todas las miradas, más de 200, estaban clavadas en la cabina. Podía sentir sus ojos tratando de perforar el cristal tintado. En el centro de todo, vi a mi familia. Sofía estaba pálida como el papel, su mano cubriendo su boca abierta en un gesto de horror puro. Javier a su lado tenía la cara congestionada de ira, sus nudillos blancos mientras apretaba el puño. Ricardo estaba paralizado, su rostro una máscara de completa y absoluta incredulidad. Parecía como si un meteorito hubiera aterrizado en medio de su fiesta perfecta. Dejé que el silencio se prolongara por un momento más, permitiendo que la imagen se grabara en la mente de todos. El tráiler, la máquina que pagó por todo eso. El monstruo que habían mantenido oculto en el armario familiar ahora estaba allí, en el centro del escenario, imposible de ignorar. Con calma, abrí la puerta de la cabina. El clic de la cerradura sonó como un disparo en la quietud. Balanceé mis piernas hacia afuera y bajé los 3 escalones hasta el suelo. Mis botas de trabajo hicieron un ruido sordo y sólido sobre el césped profanado. Me erguí en toda mi estatura, no con el traje gris de la vergüenza, sino con mi camisa de trabajo arremangada y mis jeans gastados. No miré a mis hijos, no miré a nadie en particular. Mi mirada se posó en el horizonte por encima de sus cabezas. El rey había llegado a su castillo, no como un invitado avergonzado, sino en su propio carruaje de acero. Y como había sospechado, todos, absolutamente todos, se habían callado. El silencio se rompió, no con un grito ni una acusación, sino con una ola de murmullos que se extendió por la multitud como un incendio en pasto seco. Los invitados se cuchicheaban entre sí, sus ojos yendo de mí al camión y de vuelta a mí. Vi la gama completa de emociones en sus rostros, la indignación en los más estirados, la diversión maliciosa en algunos, y en otros, una inesperada chispa de curiosidad, incluso de admiración. Ignoré el torbellino de reacciones. Con una calma que no sentía del todo, comencé a caminar, no hacia mi familia, lo que habría precipitado una confrontación inmediata, sino hacia un objetivo neutral y universal, la barra. Cada paso sobre el césped era deliberado. Sentía cientos de ojos siguiéndome, analizando mi ropa, mi postura. Mi camisa no era de seda, pero estaba limpia. Mis jeans estaban gastados, pero no rotos. Mis botas llevaban las cicatrices del trabajo, no el brillo del ocio. Yo era la antítesis de todo lo que representaba esa fiesta. Y sin embargo, en ese momento, yo tenía el control de la narrativa. Llegué a la barra, donde los 2 barmanes jóvenes me miraban con los ojos desorbitados. «¿Me da una cerveza, por favor?», dije, mi voz sonando tranquila y firme en el aire tenso. «La que sea». Uno de ellos, saliendo de su estupor, asintió y me sirvió una botella. Le di las gracias. Dejé un billete en la barra y me giré para apoyarme en ella, dándole la espalda a los barmanes y mirando hacia la escena que había creado. Desde mi posición tenía una vista panorámica. Vi a Javier acercándose a Sofía. Su rostro era una máscara de furia contenida. Le hablaba en susurros urgentes y enojados. Sofía solo negaba con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas clavados en mí. Ricardo seguía inmóvil, como una estatua, atrapado entre la lealtad a su hermana y una nueva y terrible comprensión que parecía amanecer en su rostro. Elena, mi esposa, a quien había dejado en medio de la fiesta sin una palabra, comenzó a caminar hacia mí.
Su rostro era una mezcla indescifrable de conmoción, preocupación y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Un pequeño grupo de hombres se separó de la multitud. No caminaron hacia mí, sino hacia el conquistador. Eran hombres de la edad del padre de Javier, vestidos con trajes caros, con el aire de quienes están acostumbrados a dar órdenes. Se detuvieron frente a la parrilla, mirando hacia arriba, empequeñecidos por la máquina. Uno de ellos pasó la mano por el neumático delantero. «Dios mío, mira el tamaño de esto», lo oí decir con genuino asombro. Otro, con un puro apagado en la mano, rodeó el camión, examinando los tanques de combustible pulidos y los escapes cromados. «Esto no es un camión cualquiera», dijo a sus compañeros. «Esto es una pieza de arte. Miren ese trabajo de pintura, el cromo. Este hombre se enorgullece de su trabajo». El padre de Javier, Rodolfo, que había permanecido con su grupo, observando todo con una expresión ceñuda, pareció escuchar los comentarios. Su curiosidad pareció vencer a su indignación. Se acercó lentamente al grupo que admiraba el camión. Escuchó sus comentarios, miró el vehículo con una nueva perspectiva, no como una monstruosidad que había arruinado su fiesta, sino como lo que era, una impresionante pieza de ingeniería y el símbolo del sustento de un hombre. Mientras tanto, Elena había llegado a mi lado. Se detuvo a mi lado en la barra, sin tocarme. «Armando», susurró, su voz apenas audible. «¿Qué has hecho?» Bebí un sorbo de mi cerveza antes de responder, sin mirarla. «Lo que tenía que hacer, vieja», dije en voz baja, «lo que debía haber hecho hace mucho tiempo». El ambiente estaba cambiando. Los susurros iniciales de horror y burla estaban siendo reemplazados por murmullos de asombro y debate. Los invitados más jóvenes, los de la generación de mis hijos, sacaban sus teléfonos y tomaban fotos. El tráiler se había convertido en una atracción, un telón de fondo surrealista e inesperado. Dejé de ser el padre patético para convertirme en el misterioso hombre del camión. Era una figura de poder, de una autenticidad tan cruda que resultaba fascinante en ese mar de artificialidad. Vi a Sofía secarse las lágrimas. Su horror inicial estaba dando paso a una confusión profunda. Vio a los amigos de su suegro, hombres a los que había pasado meses tratando de impresionar, admirando abiertamente la misma cosa que a ella le causaba tanta vergüenza. Vio a los invitados tomando fotos, no con burla, sino con una especie de fascinación. El mundo que ella había construido con tanto cuidado, con sus reglas de etiqueta y sus juicios silenciosos, se estaba desmoronando ante sus ojos, aplastado bajo el peso de 18 ruedas. La confrontación era inevitable, pero el campo de batalla ya no era el que ella esperaba. El primer proyectil fue lanzado por Sofía. Impulsada por una mirada furiosa de su nuevo esposo, se separó de él y marchó a través del césped hacia mí. Sus tacones se hundían en la tierra a cada paso, desequilibrándola, pero su ira la mantenía en pie. Su hermoso vestido de novia ahora parecía un uniforme de batalla. Se detuvo a 1 metro de mí, su pecho subiendo y bajando rápidamente, sus ojos encendidos por lágrimas de rabia y humillación. «¿Estás contento?», espetó, su voz un siseo venenoso. «¿Viniste a arruinar el día más importante de mi vida? ¿Era esa tu intención? ¿Humillarme frente a todos?». Dejé la botella de cerveza sobre la barra con un suave clic. Me giré para enfrentarla por completo. La miré a los ojos, a mi niña, a la mujer en que se había convertido. El dolor que había estado reprimiendo durante horas, durante años, finalmente encontró una válvula de escape. Pero no grité. Mi voz, cuando salió, era baja, rasposa, cargada con el peso de miles de kilómetros de soledad. «No, mija, no vine a humillarte a ti», dije, y cada palabra era pesada como el plomo. «Vine a que dejaras de humillarme a mí». Sofía pareció sorprendida por mi respuesta. Abrió la boca para replicar, pero yo continué.
Humillación es escuchar a tus propios hijos reírse de ti a tus espaldas. Humillación es que te escondan en una boda como si fueras un pariente vergonzoso. Humillación es sentir que el trabajo que te partió el lomo para darles todo lo que tienen es ahora motivo de su vergüenza. Ricardo llegó en ese momento flanqueando a su hermana, su rostro pálido y atormentado. «Papá, por favor, no hagas esto aquí», suplicó. «Estás haciendo una escena». Me volví hacia él, mi mirada endureciéndose. «Una escena. Ahora te preocupan las escenas, mijo. No te preocuparon tanto cuando te reías con tu suegro a mis expensas. ¿O pensaste que no te oí? ¿Pensaste que soy sordo además de ignorante?» Ricardo retrocedió un paso, como si lo hubiera abofeteado. La verdad de mi acusación lo dejó sin palabras. Por primera vez, la arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una vergüenza genuina. «¿De qué risa hablas?», preguntó Sofía, su voz temblando, una mezcla de desafío y una terrible sospecha. «Nadie se estaba riendo de ti». «¡No me mientas!». Mi voz se elevó por primera vez, no un grito, sino un rugido de dolor contenido que hizo que varios invitados cercanos se giraran. «Te vi, Sofía», oí a Ricardo, «y te vi a ti, con tu risita nerviosa, dándoles la razón para no quedar mal. ¿Sabes lo que se siente? ¿Tienes la más remota idea de lo que se siente?». Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro, lágrimas calientes de una herida demasiado profunda. «Ese camión que está ahí afuera», dije, señalando con un movimiento de cabeza a El Conquistador, que se alzaba detrás de ellos como un juez silencioso. «Ese monstruo feo que tanto te avergüenza pagó por el vestido que llevas puesto. Pagó por tu universidad de lujo. Pagó por esta fiesta, por estas flores, por la champaña que beben tus amigos finos. Cada tornillo de esa máquina, cada litro de diésel que ha quemado, se ha convertido en los ladrillos de la vida que tienes. Y te atreves a reírte de él, te atreves a reírte de mí». El silencio cayó sobre nuestro pequeño grupo. Mis palabras, crudas y llenas de un dolor de décadas, colgaron en el aire. Sofía me miraba, su rabia disuelta por completo, su rostro descompuesto por el llanto. La verdad, tan brutal y directa, la había desarmado. Fue Elena quien finalmente rompió el impas. Se había mantenido en silencio a mi lado, observando, escuchando. Puso una mano en mi brazo, su tacto era firme y tranquilizador. Luego miró a nuestros hijos, y su voz, siempre suave, ahora tenía un filo de acero. «Su padre tiene razón», dijo simplemente. «Ustedes dos no tienen idea. No tienen idea de las noches que pasé sola, preocupada por si él estaba bien, si había comido, si no se había quedado dormido al volante. No tienen idea de las veces que lloró por teléfono, porque se había perdido otro de sus cumpleaños. Él les dio un mundo que nosotros nunca tuvimos, y su único pago ha sido su desprecio». Se volvió hacia Sofía. «¿Y tú?», le dijo. «Querías que tu hermano te entregara en el altar porque te avergonzaba la idea de caminar del brazo de un hombre con las manos callosas. Tu padre, que te habría llevado a la luna si se lo hubieras pedido, no era lo suficientemente bueno para tu boda perfecta». Esa fue la estocada final. Sofía se derrumbó. Sus sollozos ahora eran de una angustia desgarradora. Ricardo, con los ojos enrojecidos, solo podía mirar al suelo, derrotado. El puente de cromo y acero que había tendido entre nuestros mundos se había convertido en un puente de lágrimas y verdades dolorosas. La fiesta había terminado, y la reconstrucción de nuestra familia apenas comenzaba. El epicentro de la conmoción, nuestro pequeño drama familiar, había creado ondas expansivas que alteraron por completo la atmósfera de la fiesta. Mientras Sofía lloraba y Ricardo luchaba con su recién descubierta vergüenza, ocurrió el giro más inesperado de la noche. Rodolfo, el padre de Javier, que había estado observando la escena desde la distancia con una expresión pensativa, se acercó a nosotros.
Su séquito de amigos empresarios lo siguió, curiosos. Javier intentó interceptarlo. «Papá, no es el momento», comenzó a decir. Pero Rodolfo lo hizo a un lado con un gesto de la mano. Se detuvo frente a mí. Era un hombre imponente, acostumbrado a dominar cualquier habitación en la que entrara. Esperaba una reprimenda, una orden para que me fuera. En cambio, me extendió la mano. «Armando», dijo, y su voz era grave y seria. «Rodolfo Alcántara». Disculpe la interrupción, pero no pude evitar escuchar. Y tampoco pude evitar admirar su equipo. Miré su mano extendida, suave y cuidada, y luego la mía, áspera y manchada de un poco de grasa que no había logrado quitarme. Dudé un segundo, y luego se la estreché. Su apretón fue firme, respetuoso. Es un Kenworth T680, ¿verdad? Con un Cummins. Se ve impecable. Asentí, sorprendido. Sí, señor. Modelo 2019. Lo cuido como si fuera otro de mis hijos. Rodolfo sonrió por primera vez, una sonrisa genuina. Se nota. Un hombre que cuida así su herramienta de trabajo es un hombre de fiar. Se giró ligeramente para que los que estaban alrededor, incluidos mis propios hijos y un Javier atónito, pudieran escucharlo claramente. Yo no nací en cuna de oro, Armando. Empecé con una pequeña ferretería, trabajando de sol a sol. Sé lo que es romperse el lomo, sé lo que es el sacrificio. Su mirada se posó en Javier y luego en Sofía. A veces, a nuestros hijos que crecen con facilidades, se les olvida de dónde vienen las cosas. Creen que el dinero crece en los árboles. Luego se volvió hacia mí de nuevo. Mi constructora siempre está moviendo maquinaria pesada y materiales por todo el país. Siempre estamos buscando transportistas serios, gente confiable, no compañías anónimas que te pierden la carga. Me gustaría tener su tarjeta. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Sofía y Ricardo levantaron la vista. Sus lágrimas se detuvieron a mitad de camino. Javier parecía que iba a desmayarse. El hombre al que habían pasado meses adulando, el pilar de la familia a la que acababan de unirse, no solo no me estaba condenando, sino que me estaba ofreciendo trabajo, me estaba validando, de hombre a hombre, de trabajador a trabajador, frente a todos. Metí la mano en el bolsillo de mis jeans y saqué mi cartera. Le di una de mis tarjetas de presentación, un diseño simple con el logo de Transportes Morales y la silueta de El Conquistador. Él la tomó, la miró con atención y la guardó en el bolsillo interior de su saco. Lo llamaré la próxima semana, Armando. Un placer. Y con un último apretón de manos, se retiró, dejando un silencio atónito a su paso. Ese único acto, esa conversación de 5 minutos, lo cambió todo. El juicio de Rodolfo Alcántara era ley en ese círculo social. Si él me respetaba, todos me respetaban. La dinámica de poder se invirtió por completo. De repente, los invitados ya no me miraban con lástima o desdén. Me miraban con un nuevo interés. El padre simple de la novia era ahora un empresario respetado por el patriarca. Los mismos hombres que antes me habían ignorado ahora se acercaban, se presentaban, me hacían preguntas sobre mi negocio, sobre las rutas, sobre la logística. Los jóvenes que habían estado tomando fotos a escondidas ahora se acercaban con audacia. «Señor, ¿no nos regalaría una foto con su tráiler? Es increíble». Vi a Sofía y a Ricardo observar esta transformación. Vieron a los amigos de su suegro tratándome como a un igual. Vieron a sus propios amigos, los mismos que probablemente se habían reído de mí en privado, ahora haciendo fila para tomarse una selfie con el símbolo de mi vida. La vergüenza en sus rostros fue reemplazada por una profunda y dolorosa reevaluación. Estaban viendo a su padre por primera vez, no a través de sus propios ojos llenos de prejuicios, sino a través de los ojos de un mundo que, inesperadamente, lo respetaba. No lo respetaban por su dinero o su apellido, sino por la evidencia tangible de su trabajo duro, su orgullo y su autenticidad.
La lección que yo había intentado enseñarles con mi acto de desesperación se las estaba dando la misma gente a la que ellos tanto ansiaban impresionar. Yo no tuve que decir nada más. Me recargué en la barra, tomé otro sorbo de mi cerveza y observé cómo las piezas de su universo perfectamente ordenado terminaban de caer. La fiesta no se recuperó. Murió de muerte natural poco después de la intervención de Rodolfo. La música nunca volvió a sonar con la misma alegría. Las conversaciones eran forzadas. Mi tráiler, el Conquistador, permaneció en el césped como un monumento silencioso, el elefante de acero en la habitación que nadie podía ignorar. Eventualmente, los invitados comenzaron a despedirse, lanzando miradas curiosas en mi dirección mientras se iban. Yo permanecí en mi puesto junto a la barra hasta que solo quedaron los restos de la celebración y los miembros más cercanos de la familia. El viaje de regreso a casa fue en un silencio denso y pesado. Elena conducía mi viejo sedán y yo iba en el asiento del copiloto. Ella no dijo nada, pero de vez en cuando ponía su mano sobre la mía. Era un gesto que lo decía todo. Estoy contigo, aunque estés loco. Sofía y Javier se fueron en su propio auto. Desde el retrovisor vi sus siluetas discutiendo acaloradamente. Ricardo se ofreció a llevarme, una oferta que rechacé en silencio. Necesitaba espacio. Necesitaba el silencio de mi propio mundo. Cuando llegué a la pensión para recoger mi auto, me subí a la cabina del Conquistador una vez más. El motor arrancó. Su rugido era ahora un sonido de consuelo, de victoria silenciosa. Conduje el tráiler de vuelta a su base, lo estacioné en su lugar y me fui a casa en mi coche, dejando atrás el campo de batalla. Los días siguientes fueron extraños. El silencio en la casa ya no era incómodo, sino contemplativo. Sofía y Javier se fueron a su luna de miel, un viaje a Italia que de repente parecía frívolo y distante. Ricardo, que vivía con nosotros, evitaba mi mirada, pero su actitud había cambiado. Ya no había rastro de su arrogancia casual. Se movía por la casa con una especie de quietud culpable. Un par de días después, mientras yo estaba en la cocina tomando un café, él entró. Se sirvió una taza y se quedó de pie, sin saber qué decir. Finalmente, habló. «Papá», dijo. Su voz era baja. Estuve pensando. ¿Cómo funciona exactamente tu negocio? O sea, ¿cómo consigues los contratos? ¿Cómo calculas los costos del diésel, el mantenimiento? Era la primera vez en su vida que me preguntaba algo sobre mi trabajo. Me senté con él en la mesa de la cocina durante casi 2 horas, dibujando rutas en una servilleta, explicándole la logística, los márgenes de ganancia, los riesgos. Escuchó con una atención que nunca antes me había mostrado. Al final, solo asintió. «Es mucho más complicado de lo que pensaba», fue su forma de disculparse. Una semana después, Rodolfo Alcántara me llamó, tal como había prometido. Me ofreció un contrato para transportar maquinaria pesada desde el puerto de Manzanillo hasta un proyecto de construcción en Querétaro. Era el contrato más grande que había conseguido en mi vida. El día que Sofía y Javier regresaron de Italia, vinieron a la casa. Entraron en silencio. Traían un regalo para mí, un reloj caro, un intento torpe de enmendar las cosas. Lo acepté con un asentimiento. Fue Sofía quien habló, sus ojos todavía hinchados. «Papá, lo siento». Su voz se quebró. «Lo siento mucho. Fui una tonta, una snob. Me avergoncé de la única cosa de la que debería haber estado orgullosa, de ti». No fue un discurso elocuente, pero fue sincero. Javier estaba a su lado, con la mirada en el suelo. «Don Armando», dijo, «me porté como un idiota. Usted es más hombre de lo que yo seré jamás. Le pido perdón». No hubo un gran abrazo de reconciliación. Las heridas eran demasiado profundas para sanar con un solo gesto, pero fue un comienzo. Asentí. «Lo hecho está», dije. «Lo que importa es lo que hacemos de ahora en adelante». La relación con mis hijos no se transformó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, como una subida larga y empinada.
Pero algo fundamental había cambiado. El respeto, que antes faltaba, ahora era la base de todo. Empezaron a llamar más a menudo cuando estaba en la carretera, no por obligación, sino por un interés genuino. Me preguntaban por dónde andaba, qué estaba transportando, cómo estaba el clima. Unas semanas después, estaba en la carretera, cruzando el altiplano potosino con la primera carga para la constructora de Rodolfo. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y púrpura. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Sofía. Lo abrí en la siguiente parada. Era una foto. En ella estaban Sofía y Ricardo, de pie, uno a cada lado de la imponente parrilla de El Conquistador. No estaban posando para una foto de moda. Estaban allí, con ropa normal, sonriendo. No eran las sonrisas amplias y falsas de la boda. Eran sonrisas pequeñas, genuinas, un poco tímidas. Debajo de la foto, un simple texto. Te extrañamos, papá. Buen viaje. Miré la foto durante un largo rato. Sentí una calidez extenderse por mi pecho. La soledad del camino, mi vieja compañera, pareció disiparse un poco. Aceleré El Conquistador, su motor rugiendo con una nueva fuerza. El camino por delante todavía era largo, siempre lo sería. Pero por primera vez en mucho tiempo, el viaje de vuelta a casa se sentía tan bueno como el de ida. Había encontrado la paz, no en su aprobación, sino en la recuperación de mi propia dignidad. Y al final, ellos no habían venido a mi mundo, ni yo al suyo. Nos habíamos encontrado en un nuevo lugar, un lugar construido sobre el cromo, las lágrimas y la dura y hermosa verdad. Espero que mi historia te haya llegado al corazón. A veces, las batallas más grandes las libramos con las personas que más amamos. Me encantaría saber qué piensas. Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame si alguna vez te has sentido así. ¿Y desde qué ciudad o país nos estás viendo? Queremos mandar un saludo especial en nuestros próximos videos a todos los que nos apoyan. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like y compartirlo. Me ayudarías muchísimo a seguir contando estas historias. Un abrazo grande y hasta la próxima.